A mediados de octubre del 2019 comenzó en Chile el conocido estallido social, en el cual los ciudadanos estuvieron en conflicto con el gobierno por las desigualdades que había y que aún hay actualmente. Luego, cuando creímos que todo terminaría por el plebiscito, llega el famoso COVID-19. Se pospone todo, nos quedamos en nuestros hogares sin ver a nuestras familias ni a nuestros amigos. Ahora como cristianos, también nos sentimos limitados al no ir a la iglesia y tampoco podemos ir a predicar a las calles. Y muchos podríamos decir de que nos quedamos quietos, nos quedamos sin hacer nada, quedamos básicamente limitados. En el estudio de hoy comenzaremos con el libro de Juan, en el cual en los primeros versículos nos comienza a relatar de cómo Dios usa a Juan para poder predicar el evangelio en donde quiera que vaya, sin importar de lo que le iban a decir, sino que Juan se deja guiar por el Espíritu Santo. Para conocer un poco este libro, haremos una breve contextualización del libro de Juan. En primer lugar, el autor es el apóstol Juan, hijo de Zacarías. Los destinatarios para este libro son todos los nuevos creyentes en Jesús y los no creyentes en busca de la verdad. Y el propósito de este libro es probar contundentemente de que Jesús es el Hijo de Dios y que todos los que crean en Él tengan la vida eterna. El Evangelio de Juan comienza en el ministerio de Juan el Bautista, cerca de Betania, al oriente del río Jordán. Ahora, vamos a Juan capítulo 1 y a medida que vayamos leyendo, lo vamos a ir meditando versículo por versículo. Vamos a comenzar desde el versículo 1 al 3. Dice: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. El primer punto para destacar es que Jesús es el Verbo y reúne todo lo que fue dicho acerca de Jesucristo en el Antiguo Testamento, inclusive desde el Génesis hasta Mateo, inclusive ni siquiera hasta Mateo, sino hasta Apocalipsis, se confiesa quién es Jesucristo. Y también otro punto a destacar es que se ve reflejado como en el principio. Este principio es referente al libro de Génesis, ya que en Génesis 1.1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el alfa y es la omega, creador de la fundación del tiempo. En sí, Jesucristo es el tiempo y es el principio de todo lo creado. Ahora vamos a seguir desglosando un poco sobre el versículo 4 y 5, en el que podemos ver destacado un poco la omnipotencia de Jesús, que dice: la palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá ser apagada. También se ve destacado también en el Génesis sobre el primer día de la creación. En Génesis 1, del versículo 3 al 5, dice: entonces Dios dijo que haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así cumplió el primer día. Dios es luz. Se puede ver destacado también en el Salmo 119, 105, que dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Sus palabras son poder, y si la palabra está en nuestra vida, seremos luz en el mundo mediante Jesucristo, lo que fue el momento de hacerse carne en medio de nosotros. En ese periodo, cuando Jesús vino a esta tierra, se hizo carne y fue humano junto con nosotros, no solamente para hacerse vanaglorioso y ver qué tan poderoso era a comparación de todas las personas, sino que en primer lugar quiso venir a este mundo para hablar sobre la salvación y sobre la vida eterna, y también para entendernos, ver qué tanto sufrimiento nosotros vivimos y poder comprender al momento de que Él murió en la cruz del Calvario, y poder entender todo ese pecado, todo ese sufrimiento, todas esas quizás depresiones o inquietudes que nosotros sufrimos el día a día. Él para eso también vino a este mundo, para entendernos y así también amarnos con todas nuestras imperfecciones. Inclusive en Mateo 4, Jesús nos relata cuando Él fue tentado en el desierto. Inclusive Jesús, siendo Dios, fue tentado, cuánto más nosotros, y cuánto más grande amor Él tiene para nosotros, que entendiendo qué tan
qué tan persuasivo es el enemigo para nosotros, siendo él también con Jesucristo. Inclusive él le tentó 3 veces diciéndole que si se tira allí de ese barranco los ángeles lo van a rescatar. El otro sería de que si tiene hambre que convierta la piedra en pan, y aún así que si se inclina ante él toda la tierra sería de parte de él. Pero como Jesús se defendió mediante la palabra. Y así nosotros, al ser luz en esta tierra, nosotros nos defendemos mediante la palabra que hay en nosotros, mediante el Espíritu Santo, así como también fue en Juan, que predicaba sobre la palabra en ese tiempo, en esos rollos que habían. Así nosotros mediante la Biblia podemos hablar sobre la verdad. Ahora, seguimos desglosando un poquito más estos versículos del versículo 6 a 9, que podemos ver cómo Dios es luz mediante Juan. Dice, versículo 6, Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. ¿Y a quién se refería en eso? A Jesús. Todos somos Juan en cierto punto de nuestras vidas como hijo de Dios. En Mateo 28, del 19 al 20, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que se les ha dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Una parte a destacar de los versículos que leímos que decía, Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Nosotros somos instrumentos de Cristo para darle la gloria a Dios. Somos distribuidores, no fabricantes. El fabricante es aquel Jesucristo que nos creó a nosotros conforme a su imagen y semejanza, y nosotros somos distribuidores de su palabra. Todo lo que somos y todo lo que damos es mediante Jesucristo. Juan, cuando hablaba y decía el nombre de Dios, no era tanto para vanagloriarse, sino para dar a conocer sobre su Creador, aquel que le da la sabiduría para entregar la palabra. Y por último, desde el versículo 10 al versículo 18 podemos ver el anuncio del Mesías. Dice, vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no le conoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería cuando decía, alguien viene después de mí, que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. A Él nos ha revelado a Dios. Aquí Juan nos muestra que Jesús era plenamente humano, pero que también era plenamente Dios. Aunque fue hombre, nunca dejó de ser el eterno Dios, el creador y el sustentador de las cosas y fuente de la vida eterna. Juan destaca que Jesucristo es el Hijo de Dios. A lo largo del Antiguo Testamento se menciona que venía el Mesías. Hasta el pueblo que había escogido para rescatar a este mundo para su llegada, lo rechazó. Ahí lo podemos ver en el Éxodo, cuando Jesús hizo lo imposible para de que ellos puedan acercarse a Él, los ayudó a salir de la esclavitud de Egipto, mandó muchas plagas allí para el faraón y los liberó y los sustentó y le dio el alimento, le dio todo para poder vivir así correctamente. Pero aún así, cuando Moisés fue allá al monte y se fue por un largo periodo de tiempo, ellos se entibió su corazón y decidieron buscar una respuesta o una salvación mediante unos dioses ajenos que ellos allí en los relatos nos dice de que hicieron un becerro de oro y así su corazón fue apartado de él. Ahora, una pregunta sería, ¿cómo puedo entregarle a alguien amor si me rechaza una y otra vez? Su palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe
Dios básicamente no puede hacer nada más. Desde el Génesis Dios nos da el libre albedrío para decidir qué camino tomar. Inclusive podemos ver de que los mismos ángeles tienen esa libertad. En el momento de cuando nos relata de que Lucifer, el ángel de luz, que ahora lo conocemos como el diablo, fue desechado de los cielos porque se rebeló contra Jesucristo. Aún así, él no se fue solo allí al infierno, sino que muchos ángeles se fueron contra él porque decidieron servirle a él en vez de el Dios Todopoderoso a quien que les creó. En Efesios 4:30 dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los edificó como suyos y así les da garantizado que serán salvos el día de la redención. Juan estaba lleno del Espíritu y confiaba y creía en quien lo creó. Al momento de venir Jesús a la tierra, vino despojado de toda la ley y comenzamos a ser salvos por gracia. En Efesios 2, versículo 8 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. Mediante Jesucristo encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, todos en uno revelándose a nuestras vidas. Mediante el Hijo se nos ha revelado el Padre en la tierra, así como se nos revela a nosotros mediante su Espíritu Santo. ¿Qué podemos rescatar en estos versículos? Dios es el principio y es el fin. El Espíritu Santo es aquel que nos guía, que sin importar las circunstancias, Dios sigue siendo fiel. Aunque todos nos rechazaron, envía a su Hijo a morir por nosotros, sin importar el cómo. Y Dios al usarnos, adquirimos para su gloria frutos que antes no teníamos, como el amor, el gozo o inclusive la fe a Cristo Jesús. Ahora, ¿qué quieres ser tú? ¿Ser un fabricante sin gracia o un distribuidor con fruto?